12:10. Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, dice, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Verdad? Es una contradicción, ¿verdad? Sí. Es que es lo que estábamos hablando, el ejemplo de lo natural. El hombre se cree muy fuerte, muy capaz de todo, ¿verdad? Y por eso es que él se cree fuerte. Pero si nosotros mejor nos hacemos débiles para Dios, entonces sí vamos a llegar a ser verdaderamente fuertes. Porque tendríamos las dos fuerzas, la natural y la espiritual. Y ahí es donde Dios quiere que estemos. Porque recordemos que cuando dice la Escritura que en Romanos 8:11, que lo sabemos bien, que el mismo Dios dice que resucitó al Señor Jesucristo de los muertos, si Él vive en nosotros, dice que el que levantó a Jesucristo de los muertos también va a vivificar nuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en nosotros. Edificar. Vivificar. Vivificar, dar más vida. Ajá. Darnos más vida. Vivificar. Vivificarnos. Más vida. Vamos a leerlo, ese texto es muy importante. 8:11, Romano. Romano 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. ¿Verdad? Dice que va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Pero ¿cuándo los va a vivificar? Si somos débiles. ¿Ya? Si somos débiles, Dios nos va a vivificar. Pero no una debilidad física, ¿no? ¿Ah? O es una debilidad física. O sea, de poner nuestra fuerza. ¿Ya? Dejar nuestras fuerzas allá a un lado. Porque esas fuerzas son físicas, humanas. Sino que renace una espiritual. Porque si yo soy débil, dice, entonces soy fuerte. Si yo me humillo, pues en otras palabras, delante de Dios, Dios me va a exaltar. ¿Verdad? Puedo tener la fuerza de Sansón, pero no me sirven de nada si no tengo la fuerza espiritual. Ya, porque el hombre con su fuerza espiritual se cree autosuficiente. Él cree que todo lo puede, no necesita nada. Pero no es así. Necesitamos más de Dios que de nuestra fuerza física. Porque la fuerza física es Dios mismo quien la da. Y si logramos obtener esta otra fuerza, que es la que deberíamos tener siempre en primer lugar, que es la fuerza espiritual. ¿Ya? Con la fuerza espiritual nosotros podemos rechazar todas las cosas negativas. Pero con la fuerza humana no podemos comprender las acechanzas del enemigo. O sea, las acechanzas del tiempo, las acechanzas de la vida, no las podemos ver. ¿Qué será? ¿Por qué? Si mueve esto, te andas quejando, andas aquí, andas allá. ¿Y qué será? Pero es que no tenés las fuerzas espirituales para poder controlar esas fuerzas físicas, porque hay fuerzas físicas que no se ven y que te atormentan, que te conducen a un vacío, en vez de porque la fuerza física no puede ver las cosas que no se ven. ¿Ves? Vamos entendiendo lo que el Espíritu nos quiere enseñar, ¿verdad? Sí, por eso no, yo creo que lo que está hablando, hermano, es que la fuerza espiritual va a actuar cuando la fuerza física está debilitando. Por eso el apóstol Pablo dice, mientras el cuerpo físico se va gastando el interior. Es correcto, se va a renovar. Muy bueno. Claro que eso es. Exactamente. Porque este cuerpo viejo, mañoso, tiene que ir muriendo. Segunda de Corintios 4:16. Correcto. Ya, tiene que ir a una altura más arriba para que ese poder espiritual vaya actuando. Vaya creciendo. Correcto. Cuerpo mañoso. No, sí, Tiene no que maña ir eso, los duermos, está diciendo. Cuerpo mañoso. Pero en medio de la debilidad y voy. Esta es la llave. 11. 11. Me he hecho, dice, un necio
Sí, 12:11. Me he hecho un necio, dice, al gloriarme. ¿Ves? Al gloriarme, dice, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿Ves? Él, si nosotros lo vemos a la luz de las Escrituras, vemos que el trabajo del apóstol Pablo fue aún mayor, más fuerte, porque no es lo mismo que él llegue a hablar de Jesucristo, ¿verdad? Que el bautismo de agua, que el diezmo, que la construcción del templo, que el ayuno, que la circuncisión. Los judíos venían arrastrando eso desde el tiempo de Abraham. La circuncisión, el ayuno, los profetas, todo esto, ellos venían arrastrando esa creencia. Los apóstoles vinieron confirmando que eso era así. Sí. Pero viene el apóstol Pablo diciendo que no hay construcción de templo. Y hey, ¿pero dónde dice eso? Sí. La gente del tiempo, de la época. Mira, eso del agua de bautizarse, eso no sirve. Viene el apóstol Pablo enseñando que no sirve. No sirve para ese tiempo. Ajá, y hey, pero Jesucristo se bautizó. ¿Y quiénes somos nosotros para no bautizarnos? Tenemos que bautizarnos también. Este Pablo está loco. ¿Me explico? Entonces, esas cosas que estaban invisibles ante los ojos de los hombres son las que le tocó a él anunciar, que son más difíciles. Por eso es que ahora nosotros, como venimos anunciando esto, que al apóstol Pablo le tocó anunciar, que nos va a creer la gente. Es difícil. ¿Me explico? Sí, claro. Por lo que nos dice que, como decía, que la gente está en ese campo, así, en ese aspecto, está engañada. Exacto, como practicando un evangelio que ya no sirve, que está desfasado. Sí, disculpen, es que lo ya que pasa, caducó. caducó. Es que el mundo religioso, que ya estoy metido, estamos, o sea, yo estaba llevando el reino de la iglesia, supuestamente la iglesia primitiva, ya viene, porque están llevando el modelo de la iglesia primitiva, ¿ya? Llevando el modelo. Están metidos en una cueva, sí, ese proceso que yo digo de que... Entonces, ¿con qué fuerzas andaba trabajando él? ¿Con las fuerzas espirituales o con las fuerzas naturales? Espiritual. Natural. Andaba con las naturales. Naturales. Sí, porque él no podía ver las cosas que no se ven. Andaba con la idea de bautizar a la gente, andaba con la idea de construir templos. ¿Me explico? Entonces esas fuerzas, ¿cuáles son las que andaba usando? Las naturales. Las espirituales no, porque esas no las conocía. Ese es el cambio, pues ese es el cambio que existe en cuanto a lo que es la doctrina del mundo religioso y la doctrina del mundo espiritual. Son totalmente distintas. Sí, claro, todo. Las físicas y las espirituales son totalmente distintas. Fuerza física y la ¿Ya? fuerza espiritual. Entonces, cuando nosotros andábamos en el mundo religioso, andábamos con las fuerzas humanas. Sí, claro, porque yo, por ejemplo, como explico anteriormente, me expliqué de que he visto toda esa forma. Estamos viendo con los ojos de carne, lo físico. Eso está bueno porque ya empezamos a ver algo, aunque sea, ¿verdad? Ya empezamos a ver, ya no estamos tan ciegos. Pero eso no es la palabra todavía. Eso es algo que está viendo con su fuerza física. Las fuerzas celestiales son las que nosotros debemos de manejar, las que debemos de tener. Porque es Dios quien nos guarda a través de esa misma fuerza. Porque todo es una fuerza. Dios es el poder, ¿no? Entonces, y ese poder emana. Sí. Pero dice que Dios desciende. Dios desciende en medio de nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos estar seguros, de que realmente Él desciende. Y que Él nos acompaña siempre. Y de que no estamos solos. A veces nosotros le hablamos a las personas y lo hacemos con mucho amor. Porque no lo hacemos con el deseo de que nos sirvan, con el deseo de que no tenga absolutamente nada. ¿Verdad?
Y sacamos nuestro tiempo para dar a conocer estas buenas nuevas. Porque estas sí son buenas nuevas. Algo que es bueno y algo que es nuevo es algo que no se ha dado a conocer. Por eso son buenas nuevas, el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas. Pero si yo le vengo diciendo a los hermanos que hay que diezmar, que hay que construir un templo y que necesitamos aquí que el hermano Orlando nos dé esta faja de tierra para construir una iglesita para el Señor, eso no es nada nuevo lo que le estoy diciendo. Eso lo hacen todas las sectas religiosas, que le roban a las personas sus pertenencias, ¿verdad? Las buenas nuevas es hablar del Espíritu, es hablar de las cosas que no se ven. Porque si hablamos de las cosas que se ven, ¿y qué le voy a contar de las cosas que se ven? Si a usted las ha visto también, ¿qué más le voy a decir yo? ¿Verdad? Pero si hablamos de las cosas que no se ven, eso es muy diferente. Por eso dice la Escritura en el Romanos 16, ¿verdad? De que este misterio se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Un misterio es algo que está, pero no se puede ver, porque es un misterio. Ahí está, como aquí. En las Escrituras siempre ha estado este misterio, desde hace más de 2000 años, pero no lo podemos ver. De eso es lo que Dios quiere que nosotros hablemos. De eso que los ojos de carne no alcanzan a ver, ¿verdad? Y cuando hablábamos de que la reunión que hacemos no es con los hombres, sino con los hijos de Dios, y los hijos de Dios son espíritus, ¿verdad? Y el espíritu oye solamente la voz del espíritu. El hombre de carne oye la voz del hombre de carne, pero el espíritu oye la voz de su padre, que es espíritu, ¿verdad? Porque por él es quien somos gobernados. No somos gobernados por ningún hombre, somos libres. Si no, ¿cómo vamos a hacer para que se cumpla San Juan 8:32? Conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. ¿Cómo voy a ser libre yo si escucho con mis oídos de carne? Entonces a quien obedezco es a un hombre de carne. Pero si yo escucho con el entendimiento que da Dios, entonces estoy obedeciendo a Dios, no al hombre, ¿verdad? Entonces la gente dice, pero es que no miro ninguna diferencia. Yo en el evangelio que ustedes hablan, al que hablan en las iglesias, es lo mismo. Lo único que ustedes lo dicen diferente, pero es lo mismo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque como nos enseña la Escritura, dice la palabra de Dios, ahí en 1 Corintios 12:14, que nosotros no andamos buscando lo vuestro, sino a vuestra alma. ¿Ves? Vamos a leerlo. 1 Corintios 12 y 14. 1 Corintios. Segunda, ¿verdad? Es segunda, dice el hermano Yor. 12 al 14. Vamos a leerlo desde el 10, hermano. Vamos a leerlo desde el 10. Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Verdad? Recordemos que la persona puede ser muy joven, pero ante Dios es débil. Ante el poder de lo invisible, pues, porque eso es lo que estamos viendo. Porque nadie le puede levantar la mano a Dios, hablándose como hombre y Dios como Dios. O sea, no hay comparación, pues. Exacto. Entonces el hombre joven o la persona vigorosa, pues ¿cómo podemos decir? Como él se siente, como la persona se siente fuerte y vigorosa, ¿verdad? Piensa que no necesita nada y que todo lo puede hacer con su fuerza.
¿verdad? Pero no puede ver las cosas que no se ven. Entonces, ¿de qué le sirve el vigor? Ser fuerte, hasta puede volar si se pudiera, ¿verdad? Pero las cosas invisibles de Dios, su eterno poder de deidad, no las puede alcanzar a ver. No las puede dominar, está completamente imposibilitado. ¿Me explico? El ejemplo que estamos poniendo por parte de Dios, por el Espíritu, que no son las fuerzas humanas, pues. Por eso es que el Señor dice que Él no está viendo la estatura, ni lo hermoso de su parecer. ¿Qué es lo que mira Jehová? Dice. ¿Verdad? Entonces, como Él, ¿cuál es el corazón que Dios ve en nosotros? Es nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender a ver? ¿Ya se está durmiendo? ¿Qué es lo que? Las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven, las cosas que son de Dios. Esas son las que nosotros necesitamos identificar. Ahora, con las fuerzas naturales, ¿verdad? De una persona vigorosa, más el conocimiento de Dios, ya no solamente tendría un poder, tendría dos. El poder de la fuerza natural física que da Dios, más el poder de lo invisible. ¿Verdad? Lo invisible es el poder de Dios, que es el que vamos buscando cómo aprender. Aprender a oír esa voz. No, ¿verdad? Digo, primero, El poder de lo natural, de la fuerza que se da. Físico, natural el y físico. invisible. Perfecto. El poder de lo físico y el poder de lo invisible. Sí, lo físico y lo invisible. Los dos tienen validez. En lo natural el hombre, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, el hermano siempre su pitaya en ese bajo, pero ¿cómo hace para irla a traer de allá para acá arriba? El rey, en su pajilla. Necesita tener fuerza, Sí. ¿verdad? El poder físico que Dios da, lo necesita para ejecutar esa obra. Entonces, el poder espiritual, es cierto, Es otro poder. es un poder superior al poder físico. Lo que le dio, lo que le dio Jesucristo a la fuerza, pero recibir poder, dice. Recibir poder. Cuando venga de nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese poder? ¿Qué es ese poder? Es lo que está dando mi hermano, el poder espiritual. El poder espiritual, que es mayor que cualquier poder. Claro. Porque el poder espiritual viene lleno de sabiduría. Porque dice que es mejor un hombre sabio que 10 ejércitos juntos. ¿Ve? Entonces, ¿qué es más poderoso? La sabiduría, porque una guerra sin estrategia no la puedes ganar. Aunque tengas miles de personas. Y si tienes pocas personas para la guerra, con sabiduría la puedes ganar con facilidad ante un gran ejército. Incluso Albert Einstein, que con una sola bomba mató a todos. Reina. Hay algo interesante en la pregunta que venía comentando desde que en el propósito de Dios, Dios abre Entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. El hombre tenía todas las señales. Está diciendo que no he sido menos que los otros grandes apóstoles. Y con todas las señales de apóstoles que han sido hechas, pues, entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. 13. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. ¿En qué? Es que miremos bien cuál es el tormento pues, de las personas, que aquí es lo que está explicando el ministro aquí ahorita, por el Espíritu. ¿En qué son menos ustedes que las otras iglesias? Les está diciendo. Porque la gente, no, hombre, pero es que, mira, hombre, que yo me congrego en tal parte, llegan montones de gente. Y ustedes ahí, miren, debajo de ese palo donde se ponen. ¿Ya me está entendiendo? Que la gente dice, no, hombre, mejor ir a la iglesia. ¿Cómo vamos a estar debajo de ese palo ahí nosotros? Ensuciándonos los zapatos de puro polvo. La gente que anda viendo lo físico. Ya, no están comiendo lo espiritual, lo que están comiendo es basura. Porque no hay nada de Dios ahí. Solo el nombre de Dios, que Dios, gloria a Dios, pero con eso no hacen nada.
lo que se llevó el viento. Están comiendo una comida que ya no tiene, o sea, se venció. Pues, Ya no tiene validez, está vencida. Dice Pablo, pasando por antes. Porque eso es cierto. Ah, sí. Dios no conoció. En hecho. Allá está. 17. No hay concentración. Entonces, porque en qué dice, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, le dice. ¿Ves? Lo leemos, a veces no lo logramos entender, pero eso es lo que le está diciendo él ahí. ¿En qué han sido menos ustedes que en las otras iglesias? Dice. Sino que yo mismo les está diciendo que miren el cambio. Si no, les dice, que yo mismo no os he sido carga. En las otras iglesias, el pastor era carga de ustedes. Pero yo aquí no he sido carga de ustedes. Ay, perdónenme este agravio, les dice. ¿Verdad? No los quise molestar. Pero no es porque él no tuviera derecho de que le dieran. Claro que tenía todo el derecho como apóstol. Pero él dice que por amor a Cristo y por no poner un obstáculo al evangelio, no pedía nada. Ya. Pero tenía todo el derecho. Pero decía él, ay de mí, dice, que nadie desvanezca esta mi gloria. Porque yo no, si es que el hermano José Luis viene del hermano Orlando porque se va cargado, sacos de pitaya, sacos de aguacate, sacos de melón, sacos de todo, lleve el hombre, como no va a querer venir a la finca el hermano. ¿Ve? Entonces él se cuidaba de esas cosas. Para que la gente no anduviera diciendo que por eso es que andaba haciendo el trabajo que andaba haciendo. Mejor él dice, como él dice aquí más adelante, que es ahí donde queremos llegar, versículo 14. He aquí dice que por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Ves? Gastaré lo mío, dice. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestra alma. O sea que él prefería de gastarse él, gastar lo que andaba él, pero no llegar a molestar a los hermanos. Porque él lo que le llevaba, lo que Dios le había encomendado era anunciar las buenas nuevas. No andarle pidiendo a las personas lo que ellos poseen. Esa es la formación que por el Espíritu Dios nos ha venido dando a lo largo de estos años, ¿verdad? Y este es el ejemplo que tenemos que dar nosotros una vez que también nos sea encomendado anunciar este glorioso evangelio. No es que sea el hermano José Luis que nos pedía, pero yo tengo hambre, hermano, y no hizo comida. Llegan de los hermanos a predicar y desde que llega ya va buscando cómo pedir. Ah, y no ando para la gasolina del carro. Ese era el hermano José Luis que nos pedía, pero yo sí. ¿Ves? Entonces, este mismo ejemplo es el que nosotros tenemos que dar siempre. Donde vayamos, el mismo ejemplo. Porque si esto es que actuamos de esta manera, la gente no cree, ¿cómo sería entonces decir, pues si este es igual al otro? ¿Cuál es la diferencia? Y viene a pedir todo lo que mira ahí se lo quiere llevar. Si es igual a los otros, ¿cuál es la diferencia? Tiene que haber algo en nosotros que es el mandato que Dios nos está mandando, que no debemos de buscar lo que la gente tiene. Es aquí que por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Verdad? Aunque amándoos más, sea amado menos. Recordemos nosotros que cuando estamos enseñándole a alguien el conocimiento, ¿quién ama a quién? El que está dando el conocimiento, porque ese ya lo tiene. ¿Qué le importa si usted no lo tiene? Él ya lo tiene, el conocimiento. Entonces, ¿quién es el que lo ama en ese momento? El que lo está dando el conocimiento, porque él quiere que usted salga adelante, disponga la fuerza física y entre al mundo espiritual, para que pueda andar con las dos fuerzas.
Ya, entonces, el que te está dando de comer ese es el que te ama. Después que aquella persona recibe el conocimiento, empieza a amar. Porque no puede amar sin tener el conocimiento. Jamás. Jamás. Lo primero que la gente se acerca, pero va con miedo, creyendo que le quieren robar, a ver qué. Ya. Empiezan a analizar, empiezan a ver, pero se quedará con las ganas de buscar algún defecto. Por eso dice la Escritura que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ya. Porque el mundo natural solo anda en lo físico, poniendo la mirada en lo que ven sus ojos. Entonces, yo con el mayor placer, dice, gastaré lo mío, amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Ve? Cuando él llegaba a anunciar la palabra, me imagino yo que él llevaba de lo de él, porque él dice, gastaré lo mío, y aún yo mismo me desgastaré por amor a vosotros. Y de esa manera, pues, aquellos, ve, este es tonto, nos trae comida, nos trae bebida, gasta sus reales, viene de largo. Entonces pensaban que aquel era tonto. Simplemente él era un deudor de algo que Dios le había revelado para que se lo diera a conocer a los gentiles, como dice la Escritura, ¿verdad? En Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces era el propósito de Dios y él tenía que cumplir la misión, porque si no cumplía la misión, ¿en qué se convertía? En deudor. Pero si daba a conocer esto, se iba liberando. A medida que iba dando a conocer el conocimiento, se iba liberando de la deuda que Dios le había puesto en su corazón. Asimismo nosotros, cuando nosotros llegamos a alcanzar este conocimiento, estamos llenos de deudas, ¿verdad? Y entre más damos a conocer este conocimiento a otras personas, nos vamos liberando. Porque de nada nos sirve quedarnos con este tesoro aquí escondido. Tenemos que darlo a conocer. Bien. ¿Acaso os he engañado por alguno, dice, de los que he enviado a vosotros? Todos venían, quiere decir, con la misma disciplina, ¿verdad? Y bueno, ¿y vos dónde escuchaste este conocimiento, Guillermo? Lo escuché del hermano Orlando, ¿verdad? Y el hermano Jacinto, el hermano Salomón, el dormilón. Entonces lo escuché de ellos. Ah, qué bueno. Pero usted viene, esa misma enseñanza que recibió de ellos ¿de dónde la recibieron? ¿Verdad? Ellos tienen una fuente que también recibieron esa enseñanza. Y la misma enseñanza que se dio desde el principio es la misma enseñanza que tenemos que tener siempre, cada uno de nosotros. Es el mismo espíritu de fe que tenemos que tener. Imagínense que decía el apóstol aquí en el versículo, creo que es en este 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Pero eso que tenía él nunca se le acababa. ¿Oí? Y yo con el mayor placer le gastaré lo mío, pero eso nunca se le acababa. Siempre daba y daba, pero Dios le proveía siempre, porque siempre tenía para dar. Y aún más me gastaré. Y aún yo mismo me desgastaré. Y ahí, pero no se desgastaba tampoco, dice que Dios lo vivificó. Porque esa es la promesa que Dios le da al hombre de carne. Y aún yo mismo me desgastaré por amor de vosotros, de vuestra alma. Pero no se desgastaba porque Dios lo vivificaba. Y este es un trabajo desgastante. Dar a conocer este misterio es un trabajo desgastante. No pareciera. Te desgastas, estar hablando, buscando las palabras, lo que realmente necesita la persona para que él pueda crecer. No es fácil. Hay un desgaste físico fuerte. Pero Dios nos vivifica porque esa es la promesa. Se te está dando, nunca se le termina. No se termina. Como en el caso de la viuda allá con Elías. Las tinajas siempre tenían aceite y siempre tenían harina. Exactamente lo mismo, ¿eh? Todo se repite. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Esto de las fuerzas físicas y las fuerzas espirituales. ¿Cómo vamos a aumentar nuestras fuerzas espirituales?
aumentando el conocimiento y negándonos a nosotros mismos, al hombre de carne. Porque recordemos que el hombre de carne no tiene nada, no es nada, como dijo el apóstol Pablo, nada soy, porque este cuerpo es comprado. ¿Qué tenemos? No tenemos nada, nada, ni somos nada tampoco. Es el santo ser el que Dios vino a despertar para venir a establecer el reino milenial a la tierra, cuando Cristo venga con sus santos a establecer ese reino en la tierra por 1000 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo la obediencia, nada más. No hay otra salida más, pues. Entonces, hermanos, estábamos en el versículo 18. Rogué a Tito, dice, y envié, porque dice que ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Verdad? Hace la pregunta el apóstol aquí, y vemos que todos traían exactamente la misma enseñanza. No había otra, porque esa es la que estaba vigente. No podían cambiar la forma de enseñar. Lo mismo nosotros. Por eso es que cuando Jesucristo vino a la tierra y entrenó, capacitó a los discípulos, recuerde lo que le dijeron a Pedro. Este es uno de ellos, cuando negó al Señor. Camina como Él y habla como Él. ¿Verdad? Lo detectaron a Pedro, que era uno de los que andaba con el maestro, por su forma de hablar. Pero él le negó. Correcto, porque eso fue la orden. De cierto te digo que antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Entonces ya era una orden. Es una orden dada y tenía que cumplirse. Quisiera o no quisiera él negarlo, tenía que negarlo. Pero no era pecado. Lo pecó. No, porque era una orden. Recuerde que ellos andaban sin el entendimiento. Ellos, hasta después de resucitado, en Lucas 24:45 es que le abre el entendimiento. Después de resucitado, el maestro. Ahí andaban sin el entendimiento, a ellos les gustaban las cosas que hacía el maestro, las palabras que él hablaba, pero ellos no entendían a fondo la situación que estaba pasando. Jesús venía a su misión, él sí sabía lo que andaba haciendo, porque él vino a una misión, pero ellos no lograban entender las palabras de él. Apacienta a mis ovejas y no sabía lo que ni sabía lo que le estaba diciendo todavía. A la última él negó y recapacitó. A la aventura, dice, a la aventura. De esta manera peleo, dice, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, por si se nos suben los humos. Es que hay personas que cuando tienen el conocimiento se vuelven altaneros, se vuelven burlescos, se burlan de las otras personas, Desobediente. se vuelven desobedientes a la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Apaga el candelero. Porque recuerde que todas las cosas proceden de Dios y la fuerza, que es el poder de Dios, está sobre todos sus hijos. Pero una persona que se voltea al favor de Dios o a la voluntad de Dios, se cae. Dios lo corta, dice que los corta y que borra el nombre del libro de la vida de ellos. Ese es el asunto. Los nombres están inscritos, pero Él los puede borrar. Claro, claro que sí. Y el mismo fue el que los puso. Borrame a Guillermo. Fuera. Sí, ya está listo. 26. Bueno, hermano, que la gracia de nuestro gran Dios, ¿verdad?, haya quedado puesta en sus corazones. Esperemos en el Señor de que esta enseñanza nos haya servido de mucho provecho, porque no hacemos nada con las fuerzas físicas, sino con las espirituales, ¿verdad? Porque En otras palabras, tenemos que armarnos de esta armadura. la armadura que nos dio el hermano Efesios 6:13, 14, 15 son muy buenos. Y que nos 10:14 segunda de Corintios. Y el otro que leímos en el
ahorita, 7-1. 7-1. Sí, Buenísimo. sí, bueno, claro, que ponerle en práctica, tío. No, claro, por supuesto. Es que